Buenos días. ¿La derecha? Esa señal. Hola, buenos días. Habla Arturo. ¿Me escuchan? Buenos días, Arturo. Hola, Javier, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Tú? Bien, bien, también, gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Pablo. Muy bien, ¿tú? Muy buen día, bien, gracias. En lo que cabe. Sí, sí, se hace lo que se puede. Bueno, muy bien. Pues ya estamos, ¿no? Así es. Ya estuve probando cómo pasarte pasaros más bien el posting, ¿no? Y sí Sí, funciona. sí, se arrastra la bolita, ¿no? La bolita, ¿no? Sí, es una forma un poco convencional, pero sí. Sí, sí, ahí está. Una pregunta, Javier. Cuando me traslades a mí para que yo pueda cambiar las slides, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente yo te doy el control, tú compartes tu pantalla, ¿no? Ah, ok. Y ahí en tu pantalla pues vas hablando y pasando tú tus slides. Ok, y al final te lo vuelvo yo a pasar Sí, al final, si quieres me lo pasas y ahí pues yo voy leyendo algunas preguntas, ¿no?, que voy teniendo la gente y vamos a ir lanzándolas. Ok, Voy, de todas maneras, tú puedes solicitar el control, si es que no logro cómo pasarlo. una pregunta. Porque lo que estoy notando es que ahora como participante no veo la opción de ver los participantes, los demás participantes. Yo sí los veo todos. Me imagino que cuando compartes el control ya Control, se tú lo habilita puedes esa, ver. esa opción. Así que si quieres hacemos una prueba, te lo paso, el A control. ver.
Ujú. Ya me dice, ya soy el presentador y ya veo a todo el mundo aquí. De acuerdo. Te lo paso, Pablo, para ver si lo puedes ver. Sí. A ver, esto voy a hacer yo. Ahora tú ya eres el presentador, según mi máquina. Ok, lo veo. ¿Y dónde aquí dice compartir contenido? ¿Ese es compartir pantalla? Sí, es Ajá. el Sí, tercer botoncito que es como un rectángulo con una flecha hacia arriba. hacia arriba. Sí, selecciono la pantalla y luego cuando te quiera volver a pasar aquí control, ¿cómo le hago? O tú A solo la, lo puedes tomar. a la derecha te aparecen todos los participantes. Ajá. Si ves los nombres de todos Sí, los participantes, sí, es que sobre tu nombre tienes una bolita como azul, verde y verde, ¿no? exactamente. Esa, te pones sobre esa y ahí la arrastras y me la mueves a mí. Ah, yo también puedo hacerlo, creo. ¿Tú eres Valora Consultores? Sí, Ok, pero ya lo moví yo. De hecho, ya ok, lo moví yo. Ah, ok. perfecto. Muy bien. Listo. Pues, al parecer estamos listos entonces. Sí. Ok, perfecto. Bien, bien. Esperamos unos minutitos, ¿no? Que llegue la gente. Sí, claro. Buenísimo. Me despego unos minutos de mi computadora, voy por Sí. un y vengo.
Bueno,
No, yo estoy bien ahora. Tuviéndole que hacer espantoso, yo creo que ya pasó. Pero la gente que va a la misma ciudad también no va a ir a hacer. Yo creo que sí. Ya. Claro, pues, si no hay consumo y no se está vendiendo. La envidia. Sí, pues. Sí, pues. Eso está sucediendo en un montón de sitios, como las fresas, los limones, ahora será eso lo que produce el consumo interior. Y ese egoísmo de la gente. Pero bien idiota. Bueno, pero también deben negociar eso. Ya pues te doy una parte, déjame pensar. Si les parece, muy buenos días a todos. Entonces, si les parece, comenzamos para respetar los horarios. Les pedimos a todos, por favor, que se pongan en mute. Eu. Voy. Buenos días a todos. Perdón, les pedimos que se pongan todos en mute, se mantengan en mute, ¿no? Y entonces, si les parece, comenzamos pues, de una vez. Lo primero, muchas gracias a todos por conectarse, ¿no? Tanto a la gente que se conecta pues de este lado del charco, de América o de México y de otros países de América Latina, así como a la gente que se conecta desde España, ¿no? Que también en esta ocasión tenemos pues, a mucha gente. Pues un poco, la verdad, nos ha sorprendido, ¿no? Nosotros cuando comenzamos a preparar estos webinars estábamos pensando, me preguntaba cuántas personas estábamos pensando tener y pensamos alrededor de unas 50, pero la verdad ha tenido una muy buena acogida y hemos tenido unos 200 inscritos, ¿no? Entonces espero que les doy a todos pues, las gracias por el interés y espero que les sea una sesión muy útil, ¿no? También obviamente quería dar las gracias a Arturo Rodríguez de SASB. Arturo y yo llevamos pues unos meses, ¿no? Pensando en hacer algo parecido a esto y creímos que ahora es un buen momento para lanzar esta iniciativa porque ante esta situación del coronavirus creo que es un buen momento para poner en valor, ¿no? los esfuerzos, ¿no? de las diferentes iniciativas y mantener la inercia, ¿no? en materia de ESG, ¿no? Y también quería dar muchas las gracias a Pablo Necochea. Pablo Necochea es Senior Manager de ESG del Grupo Televisa. Para los que no conozcan Grupo Televisa, pues ahí Pablo me corregirá, ¿no? Si digo algo mal, pero el Grupo Televisa es pues probablemente
la empresa pues, líder de medios de comunicación en México. Es una empresa, obviamente, muy arraigada en el ecosistema, ¿no? Y en la cultura mexicana, con una gran presencia desde hace muchos años. Y en materia de sostenibilidad, entre otras cosas, es una empresa que está incluida en el Dow Jones Sustainability Index y desde hace un par de años también está incluida en otros muchos índices, como el índice de igualdad de género de Bloomberg, ¿no? Entonces, pues lo primero es darles las gracias a los dos, también por el interés en participar, por el esfuerzo. Y un poco para todos, pues, como decía, ¿qué buscamos o cuál es el objetivo de este webinar, ¿no? Poniendo en contexto el título del futuro de la información ESG, lo que queremos es, pues, un poco dar información práctica, ¿no? Y ayuda y ejemplos a las compañías de cómo navegar todo este ecosistema, ¿no? de diferentes estándares que hay y cómo preparar información, qué marcos, qué estándares utilizar, cómo preparar esa información para los grupos de interés financiero, ¿no? que creemos que son uno de los que están impulsando pues, el avance que está habiendo en materia y en sostenibilidad. Y cómo creemos que SASB, en este caso, es uno de los marcos pues, más interesantes que vemos en este ámbito y cómo se complementa con otros, pues, con otros marcos que existen, ¿no? Entonces, si les parece, pues esto es un poquito la agenda, ¿no? Primero comenzaría yo dando un poco el contexto, después le daré paso a Arturo, que nos va a hablar específicamente de SASB, de los estándares, de cómo se construyeron, etcétera. Y finalmente Pablo de Televisa nos va a hablar de cómo ellos en el grupo Televisa han utilizado los estándares SASB para reportar la información, ¿no? Entonces, un poco por mi lado, ¿no? Por mi lado, lo que quiero, como decía antes, es dar un poco el contexto, ¿no? De cómo vemos en Valora toda esta maraña, ¿no? De información, de estándares que hay ahora. Entonces, queríamos, en principio, ¿no? Pues darle, como digo, el contexto, ¿no? La situación, el desalineamiento que hay entre la información que piden los inversionistas y la información que en muchos casos ofrecen las compañías. Analizar un poquito más en detalle algunos asset managers y asset owners, ¿no? Cuál es la visión que tienen en materia o más bien qué esperan de las compañías, y hablar un poquito del principio de doble materialidad, ¿no? Que es un principio ciertamente nuevo, ¿no? que está empezando a aparecer. Al lado del agua. Está empezando a aparecer, ¿no? Entonces. Es que no Pero Johnny, si ya estaba el azúcar ahí petrificado. Entonces, lo que me gusta compartirles son estas dos frases, ¿no? Estas dos frases la primera es del chair del International Accounting Standard Boards, y la segunda es de Michael Bloomberg, de Michael Bloomberg, que es el chair del TCFD, ¿no? Entonces, lo que dice la primera frase, lo que dice es que simplemente hay demasiados estándares e iniciativas en el espacio del reporte de sostenibilidad. Esto está generando mucha confusión entre los usuarios y Meterlo en frío primero, ¿no? Y las compañías, ¿no? Y después, por otro lado, ¿no? Aunque hay muchos estándares y estándares e iniciativas, por otro lado, de acuerdo a lo que dice Michael Bloomberg, ¿no? El disclosure, el reporting de información, la información que tienen disponibles los mercados, no son suficientes para canalizar inversiones hacia soluciones resilientes y sostenibles, ¿no? Entonces, es ese desalineamiento entre los marcos que hay y lo que esperan los inversores, justo para detonar las finanzas sostenibles, ¿no? Que creo que es uno de los grandes objetivos de los marcos actuales. Entonces, es algo que en Valora hemos estado viendo, ¿no? Por ejemplo, aquí en México trabajamos con la Asociación de Bancos de México para diseñar la estrategia de financiamiento sostenible de la banca mexicana. Es algo que llevamos trabajando unos meses con ellos, y en esas interlocuciones y contactos que hemos tenido con diferentes pues, fondos, bancos, etcétera, hemos visto que siempre que hablamos con ellos la primera barrera es no tenemos la información que necesitamos de las compañías para evaluar nuestro portafolio, ¿no? Para evaluar los riesgos y las oportunidades de nuestro portafolio, ¿no? Perdona que te interrumpa, pero es que estamos escuchando muchísimos ruidos, estornudos y micrófonos abiertos, y es una pena porque tu mensaje se está... Me parece que los que tienen el micro abierto no están leyendo el chat.
A ver, dame un segundo, perdona, ¿eh? Yo creo que ahí ya. No sé si como anfitrión puedes poner mute para el resto. Sí, creo que sí. Dame un segundo. Dame un segundo, perdona, ¿eh? Voy a dejar de compartir. Yo creo que ya. Creo que ya. Listo. Listo, yo creo que ya está. Perdón, ¿eh? Perdón, un segundo. Sí, perdón, pero si escuchando gente que está escribiendo con los teclados, tienen que mutear los micrófonos, si no, no se va a poder. Sí, por favor, les pido a todos que pongan todos sus micrófonos en mute. Entonces, como decía, ¿no? Una encuesta que hace Morro Sudali. Morro Sudali es uno de los... Perdón, uno de los de los proxy advisors más importantes del mundo, ¿no? Es uno de los proxy advisors más importantes del mundo. ¿Qué pasa? Una disculpa a todos, pero... Me parece que es la señorita Laura quien está... Laura, ¿puedes poner el mute y tu micrófono? Porque creo que estás escribiendo y escuchamos el teclado. Perdón si no eres tú, pero me parece que lo mismo para Iker, Iván. Listo. Entonces, como les decía, ¿no? Los requerimientos, es importante entender cuáles son los requerimientos de los inversionistas, ¿no? Entonces, aquí tomamos, en este caso, tomamos el estudio de Morro Sudali. Morro Sudali es uno de los principales proxy solícitos del mundo, donde anualmente preguntan a las compañías a los inversionistas, cuáles son los temas que les preocupan sobre las compañías, ¿no? Y para ello, pues este año, en concreto este año, su estudio habla expresamente sobre temas ESG. Laura, perdona, ¿puedes poner el mute? Sí, perdón, ¿pueden poner todos el mute? Entonces, como decía, ¿no? Morro Sudali hace un estudio anual donde pregunta a los inversionistas qué esperan de las compañías, y el estudio de este año habla específicamente de ESG, ¿no? ¿Qué esperan de las compañías en términos ESG? ¿Qué esperan los inversionistas de las compañías en términos ESG? Y una de las preguntas que hacen es, en el contexto de facilitar el análisis de desempeño ASG de las compañías, ¿qué marco les recomienda, ¿no? Y como ven, pues hay una abrumadora mayoría
en el que los inversionistas comentan que los estándares que prefieren ver son tanto SASB como TCFD, ¿no? Obviamente es algo que no nos sorprende, en primer lugar, porque ambos estándares están muy enfocados o 100% enfocados a la materialidad financiera, ¿no? A los temas que son materialmente financieros, y tampoco porque en el contexto de, sobre todo en el contexto de Estados Unidos, ¿no? Y América, hay los tres grandes asset managers del mundo, ¿no? Que son BlackRock, Vanguard y State Street, en sus comunicaciones, ¿no? En sus relaciones con las compañías, les piden explícitamente el uso de TCFD y SASB, ¿no? Para entender la importancia de estos tres asset managers, tenemos que ver, por ejemplo, que 28 de las 30 compañías más grandes de Estados Unidos, o en 28 de esas 30 compañías, uno de estos tres es el inversionista más importante, ¿no? Entonces, como que tiene un gran poder de tracción para determinar las prácticas del mercado. Entonces, si analizamos un poquito cuál es la visión, ¿no? De estos tres, tanto desde el lado de Estados Unidos como desde el otro lado del charco, desde Europa, ¿no? ¿Qué están pidiendo estos asset managers o estos asset owners a las compañías? Aquí tenemos un extracto de un documento que también les recomiendo, de BlackRock, que se llama Towards a Common Language for Sustainable Investing. Y les piden a las compañías específicamente dos cosas, ¿no? Lo primero, que publiquen un disclosure, un reporte en línea con los guidelines de SASB, y específicamente con el valor que le ven es que es específico para las industrias, ¿no? Y después también les piden que hablen, ¿no? De los riesgos, en este caso el cambio climático, y cómo están, y que hablen de esos riesgos, en definitiva, alineados con las recomendaciones de SASB, ¿no? Así como que haga un análisis de escenarios de acuerdo a los objetivos del Acuerdo de París, ¿no? Yo 1:30 tengo una cola, así que en un ratito. Entonces vemos que recomiendan estos dos estándares, SASB y TCFD, porque son comparables dentro de una misma industria y son específicos, ¿no? Y hablan de la materialidad financiera. Si tomamos por otro lado lo que dice el Banco de Noruega, lo que vemos es que tiene un enfoque un poquito diferente, pero similar, ¿no? En primer lugar, hablan de que apoyan, ¿no? De que apoyan que las compañías utilicen el marco de SASB para reportar aquella información que es financieramente material. Y lo dicen porque presenta la ventaja de que es específico para la industria, ¿no? Y después, por otro lado, y esto sí es diferente a cómo lo ven en BlackRock, por ejemplo, también habla de los estándares GRI, ¿no? Los estándares GRI como herramienta para comunicar aquellos aspectos económicos, sociales y ambientales que son importantes para una audiencia pues, más grande, ¿no? Y dicen, y es un poco lo que queremos transmitirles hoy, ¿no? Que estos dos estándares son totalmente complementarios. Entonces, ¿cómo diferenciamos, ¿no? Entre aquellos temas que son financieramente materiales o aquellos que no son financieramente materiales, ¿no? Para ello, en este caso, tomamos la Directiva Europea de Reporting No Financiero, ¿no? Que ya hace esa aclaración entre temas financieramente materiales y medioambientalmente o socialmente materiales. Entonces, aquí hay una diferencia muy clara, ¿no? Como un tema específico, en este caso clima, tiene un impacto en la compañía, ¿no? En el caso del clima, cómo los riesgos de transición o los riesgos físicos pueden tener un impacto en los flujos de caja, en los activos, en los pasivos de las compañías. Entonces, la información reportada a través de este enfoque de materialidad es información que es útil para los inversionistas, ¿no? Esto es justo las recomendaciones del TCFD y también las recomendaciones de SASB, ¿no? Y por otro lado tenemos el aspecto de materialidad ambiental o social, ¿no? Y en este caso son cómo las actividades de la compañía o cómo la compañía impacta en los diferentes temas, ¿no? En este caso, el tema de cambio climático, cómo una compañía por sus emisiones de CO2 impacta en el clima. Son dos perspectivas diferentes de materialidad. Son dos perspectivas diferentes de materialidad pero que a veces vemos que se solapan, ¿no? Que tienen
hay temas que son importantes, ¿no? Que cómo la compañía impacta en el clima puede ser importante también para los inversionistas, ¿no? Ya por acabar y darle el paso a mis compañeros, estos son como los seis conceptos, ¿no? que creemos en valor que son importantes para comunicar la información a ESG, ¿no? Y aquí hablamos de gobierno y de cultura, es decir, cómo desde la alta dirección se entienden los retos que suponen los ODS, el Acuerdo de París, etcétera, y cómo eso lo integran en las estrategias y le dan seguimiento. Por otro lado, creemos importante también que las compañías hablen o más bien clarifiquen, ¿no? Cuál es su proceso de materialidad, cómo están entendiendo este concepto de doble materialidad. Después, por otro lado, obviamente, cómo los diferentes temas, ¿no? pueden impactar en el largo plazo en cuanto a los riesgos y oportunidades que tiene la compañía, cómo esos riesgos y oportunidades pueden impactar en el desempeño de la compañía, en el contexto en el que opera. Después, otro concepto que creo muy importante es que las compañías cuenten cuál es su modelo de negocio, ¿no? Cuál es su modelo de negocio para responder, ¿no? A estos riesgos y oportunidades. Y finalmente que hablen de dos temas, ¿no? Que es cómo están utilizando los capitales o los recursos y las relaciones, y que cuenten su desempeño de manera balanceada, ¿no? Que cuenten, obviamente, lo que están haciendo bien, pero también los retos que están teniendo, ¿no? Para mejorar su desempeño. Entonces, si les parece, le doy paso a mi compañero Arturo de SASB, que como decía, él les va a explicar un poco más pues SASB, ¿no? Cómo SASB les puede ayudar a preparar la información y cómo se generan los estándares. Javier. Sí. A todos, por favor, poner su audio en mute. Nosotros como organizadores ya pusimos a todos en mute, pero la gente que está entrando nueva entra con audio. Entonces les pedimos de la manera más atenta, por favor, poner sus audios en mute para que todos podamos escuchar. Y bueno, estoy compartiendo mi pantalla. Primero que nada, muchas gracias por haberse tomado el tiempo de participar en este webinar y conocer un poco más sobre los estándares SASB y cómo embonamos en el ecosistema de divulgación ASG. Lo que yo les quiero hablar son estos 6 temas de manera muy rápida. Empezaré hablando sobre las tendencias en el mercado de capitales, sobre el interés en temas ASG, el enfoque que ha tomado, que es diferente a otros estándares de sostenibilidad, el proceso que pasamos para desarrollar nuestros estándares, cómo hoy en día tanto los inversionistas como las empresas empiezan a adoptar el SASB, qué herramientas ustedes pueden utilizar como empresas o como inversionistas para reportar o usar los estándares SASB. Y finalmente, una conclusión y una reflexión, que SASB es solamente una pieza dentro de un rompecabezas que complementa otros marcos de referencia y otros estándares con otros fines y enfocados a otros grupos de interés. Hablo primero de dos tendencias. Lo que esta gráfica muestra es cómo a lo largo de los últimos años la cantidad de dinero e inversores que están interesados en los principios de la inversión responsable ha aumentado de manera significativa. Y hoy en día hay alrededor del mundo, hay más de 2,000 signatarios de los principios de inversión responsable, con más de 80 billones o trillions en la escala americana en activos bajo gestión, que se han comprometido a incorporar asuntos ASG en los análisis de inversión. Estos principios son globales porque inversores de más de 60 países alrededor del mundo los han firmado. Y en América Latina, como se puede ver en este mapa, la cantidad de signatarios es poca, pero el nivel de crecimiento y el interés por estos principios va en aumento. Esta es una de las gráficas favoritas que tengo porque demuestra cómo a lo largo de los años la valorización de las empresas ha cambiado. Voy a poner en mute sus audios. Seguimos escuchando un poco de ruido. Cómo a lo largo de los años la valorización
ha cambiado, o entender el valor de la empresa ha cambiado. Inicialmente, en 1975, cuando se empezó este estudio, los activos tangibles como el equipo y cosas físicas ayudaban a entender el 83% del valor de una empresa. Sin embargo, a 2015, cuando se realizó este estudio, los activos intangibles, como son temas ASG, ambientales, sociales y gobierno corporativo, eh, hacen que, o son la mayor parte para poder entender el valor de una empresa. Entonces, divulgar información ASG puede ayudar a modelar riesgos y oportunidades en el desempeño financiero de las empresas, dado que estos son los activos intangibles, son los que forman de la valor de las empresas. Sin embargo, a pesar de estas tendencias, existe hoy en día una brecha entre lo que las empresas reportan y los inversionistas quieren o requieren para hacer inversiones útiles. Estos son resultados de una encuesta que se realizó hace un par de años, en donde se le preguntó a las empresas qué tan satisfechos estaban con la calidad de información ASG que reportaban. Y como pueden ver, todas las empresas que participaron en esta encuesta dijeron que estaban muy satisfechas. Sin embargo, en el lado de los inversionistas, una tercera parte de ellos se sintieron satisfechos con la información, la calidad de la información ASG que recibían. Cabe señalar que a pesar de que todas las empresas se dijeron satisfechas con la calidad de información que reportaban, solo un dijo que esa información les era útil para compararse con sus peers. Y en el caso de los inversionistas, bueno, casi ninguno dijo que esa información les era útil para comparar manzanas con manzanas y peras con peras. Esta brecha no es solo una cuestión de calidad de la información, sino es una situación del formato en el que se presenta esta información. Los inversionistas están acostumbrados a recibir información un poco digerible mediante plataformas como Bloomberg, por ejemplo, mientras que las empresas continúan reportes de sostenibilidad que son muy bonitos y que tienen mucha información relevante para grupos de interés. No contienen la información en la forma en la que las inversionistas lo requieren. Entonces, son esas tendencias que crean este ecosistema de divulgación que tenemos hoy en día. Tenemos principios y marcos de referencia, como lo son el TCFD o el movimiento de reportes integrados. Después tenemos también iniciativas como SASB, que se dedican a la creación de estándares específicos para reportar sobre temas ASG. Después están las empresas que obviamente tienen estos principios y estos estándares para recabar y reportar esa información. Tenemos consultores como Valora, que ayudan a las empresas a saber qué reportar y también auditores. Otro eslabón de la cadena son los agregadores de datos, que una vez que las empresas reportan toda esta información, empaquetan los datos de todas las empresas y la venden a los inversionistas, creando sus propios asesorías de riesgo. También otro eslabón de la cadena son los índices sustentables de diferentes mercados bursátiles, como en México el IPC sustentable o en Brasil el ICE. Y finalmente tenemos distintivos que se enfocan en premiar o rankear a diferentes organizaciones conforme a su desempeño en ciertas áreas ASG. Toda esta información es después tomada en cuenta por los inversionistas para hacer la toma de decisiones. Entonces, lo que yo quiero hablarles el día de hoy es cómo SASB embona en este ecosistema y cómo somos una pieza de muchas para poder enfocar el mensaje con un énfasis en la materialidad financiera y en los impactos específicos para cada una de las industrias. Hay dos diapositivas en mi presentación que son de suma importancia. Para la gente que no conoce SASB, esta es una, porque
de la explicación muy simple de lo que somos. Somos una organización independiente sin fines de lucro, enfocada en la creación de estándares de sostenibilidad. Y lo que buscamos es crear un lenguaje común entre empresas e inversionistas en torno a los impactos financieros de la sostenibilidad. ¿Y cómo lo queremos lograr? ¿Cómo queremos crear este lenguaje común? Mediante el desarrollo de estándares de sostenibilidad para 77 industrias distintas, con el fin de ayudar a las empresas a mejorar su reporting ESG sobre temas financieramente materiales que puedan ser útiles para la toma de decisiones de los inversionistas. Esto es la esencia de SASB y ahora les hablo un poco de cómo hemos logrado crear este mensaje común. Pero primero que nada me gustaría empezar con el producto final, porque el estándar es un concepto un poco ambiguo, que mucha gente no está familiarizado. Entonces, lo que nosotros producimos a final de cuentas son 77 documentos, uno para cada industria distinta, en los que se muestran un listado de tópicos a la medida de cada industria, con ciertas métricas para medir el desempeño en esos tópicos ASG, un protocolo técnico que describe cómo medir, valga la redundancia, esas métricas para información sobre esos tópicos que están incluidos en la tabla. Eso es nuestro producto final, los estándares para que una empresa pueda utilizarlos en sus reportes con inversionistas y el inversionista pueda obtener la información que necesita en cuanto a los temas más importantes, relevantes para esa industria. Les hablo un poco sobre la diferencia de SASB. A nosotros nos gusta decir que nuestros estándares de sostenibilidad son creados por el mercado y para el mercado porque se basan en estos 6 principios. Los 2 más importantes es el principio de materialidad financiera y el principio de que nuestros estándares son específicos para cada industria. También nuestros estándares fueron informados por el mercado mediante un proceso de retroalimentación del cual hablaré en unas diapositivas siguientes. Están basados en evidencia. Han sido probados que son útiles para la toma de decisiones por varios estudios de los cuales también hablaré. Y también son efectivos porque se alinean a otras iniciativas de divulgación ASG que ya existen. Entonces, si me lo permiten, me tomo un par de diapositivas para hablar sobre el concepto de materialidad financiera. Javier ya mostró una versión de esta gráfica en la que esta dualidad del término materialidad. Por un lado, tenemos la materialidad financiera que busca que las empresas divulguen información ASG que pueda ayudar a entender cómo el clima, el medio ambiente o la sociedad tiene impactos sobre la empresa. Y por otro lado, existe la materialidad ambiental y social que busca la otra direccionalidad. Entender cómo ciertos impactos de la empresa tienen un impacto, valga la redundancia, sobre el medio ambiente y la sociedad. Sin embargo, como lo demuestra la flecha de en medio, puede haber impactos de la empresa hacia el medio ambiente que también son parte de la materialidad financiera. Entonces, como ustedes pueden suponer, la audiencia principal para temas de materialidad financiera son los inversionistas, porque estos son los más enfocados en el desempeño operativo y financiero de la empresa, mientras que la audiencia principal en términos de materialidad medioambiental y social, aparte de los inversionistas, bueno, puede ser otros jugadores como clientes, empleados y la sociedad civil en general. Entonces, les comparto 3 ejemplos de tópicos específicos para que quede bien claro este concepto que es relativamente nuevo. Un impacto del medio ambiente hacia la empresa puede entenderse en el contexto de la industria agrícola como los impactos físicos del cambio climático. Esto es importantísimo entenderlo para saber el impacto que tiene el cambio climático sobre las operaciones financieras de una empresa que se dedica a esta industria. Esa es la primera flecha, ¿no? La flecha del medio podría ser un impacto que viene de la empresa hacia el medio ambiente. Podemos pensar en cómo una empresa que produce automóviles
está pensando en estrategias para crear tecnologías de transporte limpias y cómo esto puede tener un impacto en el medio ambiente, que es material en términos de medio ambiente y también material en términos financieros para una empresa dedicada al transporte. Y finalmente, en la tercera flecha de la derecha, podemos pensar en un impacto que tiene materialidad ambiental, pero que no eh, eh, material en términos financieros. Y el ejemplo de esto puede ser una empresa de software y tecnologías de la información. Tiene estrategias para manejar sus desechos. Esta industria por sí sola no es una generadora de desechos en cantidades industriales o significativas. Entonces, es muy bueno que estén desarrollando estrategias para manejar desechos, pero no es un tema que sube al concepto de materia. Entonces, los estándares SASB fueron creados específicamente para enfocarse en la materialidad financiera. Se busca identificar cuáles son los factores ASG que pueden tener una probabilidad razonable de afectar la condición financiera, el rendimiento operativo y de efectivo de las empresas, con el fin de satisfacer el apetito por información financieramente material, comparable, consistente y confiable de los inversionistas. Ahora, una de las preguntas que nosotros como SASB recibimos muy seguido es si estamos en contra de los reportes de sostenibilidad. Y no lo es así, porque los reportes de sostenibilidad bajo el concepto de materialidad ambiental y social son muy útiles para comunicar acciones que las empresas están tomando que pueden ser relevantes para diferentes grupos de interés. Lo que nosotros queremos hacer es enfocar la divulgación ASG en los temas financieramente materiales, los cuales normalmente están incluidos en un informe anual, con el fin de traer el mismo rigor que tienen los estándares de conducta financiera como lo son el GAP y el IFRS a, al mundo de la sostenibilidad. Y bueno, les hablaba que nuestros estándares también son específicos para cada industria. En la creación y desarrollo de nuestros estándares, nosotros dividimos la economía en 11 grandes sectores y hay 77 industrias dentro de estos sectores y ahí la pueden ver ahí listadas. Hoy en día existe un estándar para cada una de estas industrias que ustedes pueden descargar de forma gratuita de la página de SASB. Al final les paso una diapositiva de recursos donde puedan accesar esa información. Ahora les hablo de una manera un poco rápida porque quiero dejar tiempo para Pablo de Grupo Televisa sobre cómo nosotros desarrollamos nuestros estándares. Para cada una de las 77 industrias se empezó con un universo de factores ASG dividido en estas 5 dimensiones, 6 factores que ustedes ven ahí listados, y mediante un análisis e investigación y retroalimentación con el mercado se buscó filtrar de 26 tópicos o factores ASG a un número reducido que en el contexto de cada industria fueran los temas financieramente materiales o más relevantes para esa industria. Esto se logró mediante este proceso de filtración en los que, como les comentaba, se inicia con estos universos de factores. SASB empezó con una investigación específica para cada industria, en las cuales se buscó evidencia de los impactos financieros de estos 26 tópicos sobre las operaciones de una empresa. Si se encontraban, bueno, se seguía examinando ese tópico, si no, ese factor se quitaba de la lista. Y hubo un proceso de retroalimentación con el mercado, en el cual SASB creó grupos de trabajo y consultas técnicas para recibir retroalimentación sobre la lista un poco más reducida cada vez que íbamos generando. Nuestros estándares se pusieron a consulta pública y a final de cuentas nuestro consejo, que está compuesto por personalidades importantes del mercado de capitales, revisó y aprobó los estándares. De un universo de factores ASG de 26 factores, cada uno
uno de los 77 estándares SASB contiene solamente 5 tópicos y 13 métricas. Entonces, para cada una de las 77 industrias se siguió este proceso de empezar con los 26 y en promedio se terminó con 5. Ahora, cuando yo digo basados en evidencia es porque parte de este proceso que les acabo de describir eh, tuvo un eslabón en el cual SASB se estuvo identificando qué factores pudieran tener un impacto en los estados financieros. Aquí lo que ustedes están viendo es los diferentes, ejemplos de diferentes tópicos incluidos en la industria a la cual se refiere y cómo están ligados a diferentes estados financieros. Podemos pensar claramente que si una empresa que se dedica a cadenas de restaurantes no maneja bien la salubridad alimentaria, que es un tema social, bueno, esto puede afectar directamente a la demanda de bienes y servicios y puede tener un impacto en los ingresos. De igual manera, por poner otro ejemplo, el manejo de combustible en las aerolíneas, obviamente esto es un gran factor de costos. Entonces, una empresa que se dedica a la transportación aérea que no está manejando de manera adecuada este tema ambiental puede tener un impacto significativo material en su estructura de costos y esto puede repercutir en el desarrollo financiero de la empresa. Para cada uno de los tópicos SASB, de los cuales hay 444 a lo largo de todos nuestros estándares, hay una conexión entre el tópico, la industria y estos estados financieros. Ahora, no me detengo mucho en esta diapositiva por cuestión, básicamente el significado es que ha habido estudios por parte de Harvard Business School y el Russell Investments y aparte de otros que demuestran que utilizar los estándares SASB, por favor ponerme en mute su audio, los estándares SASB conlleva mejores rendimientos entre las empresas que tienen mejor desempeño en temas ASG, el 20% superior, y las empresas que tienen el peor desempeño en esos mismos temas. Y el último característica de nuestros estándares es que son eficientes en términos de costos. Como les decía, cada uno en promedio tiene 5 tópicos materiales y 13 métricas, lo cual reduce la cantidad de información que las empresas tienen que reportar para tener una conexión adecuada o una información con sus inversionistas. Y en la medida de lo posible, SASB se ha alineado con otras organizaciones como el GRI, el TCFD y el CDP. Mucha gente lo que conoce sobre SASB es nuestro mapa de materialidad. Esta es una versión visual de nuestros estándares en los cuales se puede ver los 25 con los que iniciamos, las diferentes industrias que tenemos y cada una de estas celdas iluminadas demuestra cómo cada uno de estos tópicos es material o no lo es en el contexto de la industria. Finalmente, un par de diapositivas más. Estas empresas que a lo largo de los años, porque los estándares SASB finales se lanzaron a finales de noviembre de 2008, son empresas que han empezado a utilizar las métricas y los estándares SASB. A nivel mundial tenemos ejemplos como Nike, Gap, Kellogg's, Delta, General Motors, Ford, Netflix, Hilton, Marriott, BlackRock, Morgan Stanley, Visa, Salesforce, etc. Y en Latinoamérica y Sudamérica, obviamente tenemos a Grupo Televisa, de quien hablaré, quien nos va a dar su experiencia, hablar de su experiencia en unos minutos. Cemex en México, Mercado Libre y Globant en Argentina, Aerolíneas Gol y Aerolíneas Azul en Brasil. Entonces, esto para demostrarles que hay tracción en el uso de los estándares SASB, no solo a nivel de empresas, sino también a nivel de inversionistas. Estos son tanto propietarios de activos y gestores de activos que se han sumado a un grupo que llamamos nosotros en SASB el Investor Advisory Group, que básicamente están buscando
expandir el uso de los estándares SASB en las empresas para que ellos mismos puedan obtener la información financieramente material de una manera muchísimo más efectiva. Me quedan 2 diapositivas más, pero es importante mencionarles a las personas que se están representando empresas que pueden descargar los estándares SASB para su industria en el link que ahí viene descrito. Y también tenemos un manual de implementación en el cual se guía a las empresas paso a paso en cómo empezar a reportar los estándares SASB. Para los participantes que son inversionistas o que representen a grupos inversionistas, bueno, se puede promover la divulgación de información ASG conforme a los estándares SASB e impulsar a que las empresas los utilicen. Y también se puede integrar los factores ASG en sus análisis de riesgos y oportunidades y en su toma de decisiones. Y para eso nosotros disponible nuestra propiedad intelectual. Y finalmente, ahora sí que todos los presentes en esta llamada, los invito a explorar el mapa de materiales SASB de una manera muy amigable de entender lo que nosotros estamos tratando de hacer. Y también tenemos un curso de certificación en caso de que ustedes estuvieran interesados. Y en conclusión, regreso a esa diapositiva del ecosistema, de las que les mencioné antes. Sobre todo el primer eslabón bueno, los primeros 2 eslabones, que son marcos de referencia y estándares. En SASB creemos que ningún marco de referencia o estándar por sí mismo puede satisfacer las necesidades de información ASG de todo el mercado. SASB está enfocado en las necesidades de los inversionistas, pero hay otros estándares y marcos de referencia que están enfocados en las necesidades de divulgación ASG de grupos de intereses más amplio, como los empleados, los surtidores y la sociedad civil en general. Regresamos a este concepto dual de materialidad. En un futuro, que es el tema de este webinar, lo que nosotros vemos es un sistema modular de divulgación ASG en el cual coexistan diferentes estándares y marcos de referencia y las empresas puedan utilizarlos de manera modular para hacer comunicaciones a la medida con sus diferentes grupos de interés. Entonces, con eso me despido y le doy la palabra a mi compañero Pablo, que nos va a estar hablando sobre la experiencia de Televisa en el uso de los estándares SASB. Entonces, si me lo permiten, le paso los controles a Pablo. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias a SASB, muchas gracias a Valora por esta invitación y poder compartir el pulso a nivel, digamos, corporativo de cómo empresa Televisa está utilizando estos estándares SASB, cómo los hemos llegado a descubrir, a integrar y cómo nos ha beneficiado. Voy a compartirles la presentación. Dentro de la agenda hay 4 puntos que quiero compartir, que considero son importantes poder transmitirles estas experiencias desde el punto de vista corporativo. El primero es qué es la información ESG para una empresa. La segunda es la importancia de esta gestión corporativa en temas ESG. La tercera es la importancia de SASB en esta cadena de valor, como mencionaba Arturo, en dónde está situada la empresa y por qué y para qué lo hace, en la gestión y en la comunicación. Y el último punto es comunicando información ESG financieramente material a través de factores como SASB. Iniciando con el primer tema, vamos a ver, estos datos son de Miranda Partners. ¿Qué es lo que está pasando en México? Hay 144 empresas públicas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. De ellas, el 33% publican anualmente su reporte de sustentabilidad o de responsabilidad social corporativa, en los cuales dan a conocer todos sus esfuerzos en materia ESG. El 13% lo hacen a través de informes integrados
y el 46% lo hace de cualquier manera, ya sea cualquier publicación o reporte o press release. Nos damos cuenta que es un tema que ha estado generando cada año mayor atracción y se está gestionando de una manera más importante anualmente y ha traído un retorno de la inversión importante para las empresas el hecho de que se gestionen estos temas. Lo vemos a través de esta página, donde está la diapositiva, que es el comportamiento histórico del IPC sustentable en comparación con el IPC normal. El IPC sustentable podemos verlo en color naranja. En un diagnóstico de un histórico de 10 años, podemos ver que el IPC sustentable, que es este grupo de 30 empresas con los mejores desempeños en temas ESG, tiene un desempeño mucho mayor al IPC normal, con lo cual brinda una oportunidad hacia los grupos de inversionistas para poder colocar sus fondos y reducir el riesgo en base a estudios económicos. ¿Cuál es la importancia de una empresa al gestionar temas ESG? Bueno, estos son datos de Bank of America. El 70% de los activos de Estados Unidos ya no son suficientemente analizados a través de indicadores tradicionales financieros. Es importante adquirir otro tipo de metodologías para analizar estos activos y es donde entran los factores ESG. ¿Por qué? Porque el tema de los intangibles toma mayor importancia y probablemente sean más importantes al complemento de los financieros. También las empresas que tienen mayor puntaje en Glassdoor, tienen mejor calificación en Glassdoor, esto está relacionado con los temas ESG, tienen 5 puntos arriba en comparación de sus pares en los últimos 6 años. Y esto nos dice que en las futuras métricas para los análisis de las empresas, los factores ESG podrán ir reemplazando las métricas financieras tradicionales. Siguiendo con la presentación, tenemos que, pues así como hay empresas gestoras que gestionan estos temas de ESG, pues pagan tasas de casi 2 puntos porcentuales menos que las demás, y esto tiene que ver por una reducción del perfil de riesgo a comparación de las empresas que no gestionan temas ESG. Los gestores de activo cuentan alrededor con más de 3 trillones de dólares, los cuales tienen una atracción para poder invertirlo en empresas que gestionan ESG y consideran al cambio climático como la prioridad número 1 a la hora de elegir dónde poner sus capitales. Y digamos que la tarea hoy en día es conocer que existen diferentes metodologías para tanto gestionar temas ESG como para poder comunicarlos, ¿no? Entonces la tarea hoy en día es codificar todas esas metodologías, o indicadores o temas o estándares que existen actualmente, poder estandarizarlos, poder entenderlos y sobre todo poder comprender cuáles podemos integrar dentro de nuestra estrategia de sustentabilidad que esté alineada a nuestra estrategia comercial para poder ir gestionando estos temas y anualmente estarlos reportando y brindando información a nuestros grupos de interés, que una parte muy importante de ellos son los inversionistas, que cada vez requieren mayor información y sobre todo sectorizada esta información. ¿Cuál es la importancia de SASB dentro de este universo, dentro de esta cadena de valor? Pues Televisa ha gestionado el tema de la sustentabilidad. Últimamente ha sido uno de los temas principales dentro de la compañía y por lo tanto se han emprendido diferentes políticas, acciones, procesos, procedimientos para reducir nuestra huella ambiental y para sobre todo crear un engagement con nuestra comunidad y llegar a un escenario ganar-ganar tanto para la compañía como para nuestros grupos de interés. Reconocemos que la gestión de los factores ESG está relacionada con la capacidad de gestionar los riesgos que enfrentamos como compañía y sobre todo descubrir oportunidades y aprovecharlas. En nuestras metodologías de reporteo, tradicionalmente utilizábamos GRI para la elaboración de nuestros informes de sustentabilidad, nuestros informes anuales. En el 2018 empezamos a integrar metodologías de SASB, estos factores de SASB, y descubrimos que se complementan muy bien, ya que SASB maneja indicadores financieramente materiales que son de gran impacto para inversionistas y que encajan con nuestras metodologías que teníamos para la elaboración de estos informes y los vemos como un campo de oportunidad para poder ser más transparentes en nuestra manera de comunicar y sobre todo comunicar temas importantes para grupos de interés, especialmente para inversionistas.
por lo que descubrimos que es una metodología integral importante para nuestra compañía, cumple un papel esencial para la evaluación de métricas ESG, es decir, para anualmente estar diagnosticando cómo vamos gestionando estos temas para poder reportarlos al final en nuestros informes. Y pues ha traído resultados muy tangibles, como es la clasificación y la gestión de temas ESG, el poder informarlos, comunicarlos, que son potencialmente importantes para los inversionistas, sobre todo que están relacionados, que están sectorizados a las industrias de medios y de telecomunicación. Son las dos grandes industrias en las que Televisa está inmerso y en los cuales SASB contiene estos estándares que los cuales nosotros integramos y reportamos. ¿Por qué utilizamos SASB? Porque creemos que es un lenguaje común entre pares, entre empresas, entre calificadoras, entre inversionistas. Ya los temas intangibles, los temas de ESG, ya traen un lenguaje propio y es muy fácil poder hacer comparaciones, un benchmarking y poder analizar esta misma información para poder tomar decisiones. Y esto ha ayudado también a la compañía a mostrar una visión integral de la gestión de la sustentabilidad. Televisa gestiona estos temas ESG a través del análisis de materialidad. Nosotros realizamos un análisis de materialidad en el 2018, fue nuestro segundo análisis de materialidad. Para la realización de este análisis de materialidad lo hicimos en base a factores GRI, pero también integramos los factores de SASB en el Materiality Map. Y fue de gran ayuda porque nos ayudó a identificar algunos otros grandes temas de las industrias de medios y de telecomunicación que son importantes para los inversionistas y que no habíamos mapeado en nuestro análisis de materialidad anterior. Por lo tanto, integramos también estos criterios SASB dentro de nuestro análisis de materialidad y nos ayudó también a complementar los grandes temas que nosotros estamos gestionando actualmente, temas como gestión de la energía, corrupción, transparencia, seguridad de la información, protección de datos, que son importantes para estas industrias y sobre todo son importantes para nuestros inversionistas. Nos damos cuenta que a la hora de ver qué hay en el mercado en sistemas de reporteo, estándares, metodologías, hay un gran desafío para saber cuál de ellas utilizar y sobre todo hay una gran oportunidad el saber que son compatibles y se pueden integrar para llegar a un nuevo marco de reporteo integral para la compañía. Nosotros creemos que el integrar metodologías o estándares o criterios ESG, tanto en la gestión como en la comunicación, nos ayuda a construir nuestra estrategia de sustentabilidad y sobre todo ir midiendo el progreso anualmente o periódicamente como lo determinemos. SASB representa para nosotros una gran oportunidad de alinear esfuerzos tanto internamente como externamente, sobre todo trasladando esos estándares internacionales de las industrias, aplicándolos al contexto de la compañía y del país y adquiriendo estas mejores prácticas. ¿Y qué sigue para nosotros? Pues comunicando información ESG, financieramente material. Nosotros vemos a SASB como un organismo clave para integrarlo en nuestra compañía porque reconocemos que los temas que manejan en sus estándares son financieramente materiales para nosotros y para ustedes. Identificamos áreas de oportunidad que tradicionalmente con otros criterios no habíamos identificado y hoy en día ya lo estamos identificando, lo estamos gestionando y queremos seguir comunicándolos de una manera periódica. Integramos a SASB como una herramienta de divulgación formal de información material. Reconocemos a SASB como un marco de referencia internacional y nacional para comparación, benchmarking con otras empresas y sobre todo el lenguaje común. Y a la vez incentivamos al mercado a que cada vez se hable más el tema de sustentabilidad y lo integren a sus criterios internos, a sus metodologías de gestión y sobre todo a sus métodos de reporteo y comunicación. Bien, pues muchas gracias a los dos por sus presentaciones. Si les parece, vamos a resolver algunas de las preguntas que nos hacían por el chat. La primera, el primer comentario rápido, muchos nos están preguntando si compartiremos la grabación del webinar y los materiales. Definitivamente sí, se lo estaremos compartiendo en los próximos días, ¿no? Y como decía, tenemos algunas preguntas. Creo que algunas o muchas van enfocadas a Arturo, ¿no? Y la primera, Arturo, seguro que algo que ya estás muy acostumbrado a escuchar. Muchos nos preguntan si SASB es solo para empresas americanas, de Estados Unidos,
y qué está haciendo SASB en otros lugares, ¿no? En América Latina o qué está haciendo en Europa. Bueno, el lenguaje de materialidad financiera trasciende fronteras. Es cierto que SASB empieza enfocado en el mercado de capitales estadounidense, pero muy pronto nos dimos cuenta que este era un tema que trascendía fronteras, trascendía lenguajes y el interés por obtener información específica para cada industria y enfocada en los temas más relevantes para cada una de ellas en términos financieros es global. Entonces, los estándares SASB han empezado a ser utilizados por empresas en todo el mundo. Les mencioné unas cuantas en América Latina, pero también tenemos ejemplos de uso de SASB en Japón, Corea, en partes de Europa, Australia, etcétera, etcétera. Entonces, los estándares son globales, que quede muy claro. Y bueno, creo que con eso contesto la pregunta. Listo. Muy bien. Muchas gracias, Arturo. También nos preguntan, ¿no?, varias personas si SASB, o más bien las métricas de SASB, los temas de identificados de SASB para cada industria sirven para hacer como un input adicional, como un input para el proceso de estudio de materialidad, ¿no? Claro, lo que les mostré con la última diapositiva de mi participación es que SASB es solamente un bloque dentro del ecosistema ASG. Nuestro enfoque es en canalizar información financieramente material entre la empresa y el inversionista. Y esto puede complementar otros estándares o otros sistemas de divulgación de información ASG, como lo son el GRI, que van enfocados a un grupo o una audiencia muchísimo más amplia, ¿no? Que les mencionaba que puede tener interés, no sé, los empleados, los clientes de una empresa pueden tener interés sobre otro tipo de actividades más allá de las cosas financieramente materiales que una empresa está haciendo en términos ambientales y sociales. Entonces, SASB es solamente una pieza en el rompecabezas enfocada en información material específica para cada industria y con el fin de proveer a los inversionistas con la información que necesitan para tomar decisiones. Yo, si me dejas añadir algo, Arturo, desde luego los temas, ¿no?, de SASB, desde luego para mí es un input adicional, ¿no?, en un estudio de materialidad. Yo recordando que la materialidad es un ejercicio, ¿no?, completo que se debe hacer, pues, de manera periódica, donde se considera la perspectiva de diferentes grupos de interés, ¿no? Y desde luego SASB es una muy buena herramienta para considerar la perspectiva de los inversionistas, ¿no? Siempre teniendo en mente, ¿no?, ese principio de doble materialidad, que hay temas que pueden ser materiales para la compañía por dos razones, ¿no? Porque son materiales para los inversionistas y también porque son temas materiales para otros grupos de interés, ¿no? Entonces, desde luego es algo que hay que considerar, ¿no? Correcto. Y hay que recordar que bueno, los estándares SASB se desarrollaron a través de retroalimentación con el mercado y esta retroalimentación no solo vino de parte de inversionistas, sino vino también de empresas mismas que participan en las industrias que tenemos ya los estándares. Entonces, el análisis de materialidad, como bien dices, bueno, es ahora sí que específico para cada una de las empresas que lo realiza, pero SASB puede ser una gran base de inicio en cómo tratar de entender lo que el mercado quiere. Muy bien. Otra pregunta que también está repetida en diferentes ocasiones, y a lo mejor ahí, Pablo, también nos puedes compartir un poquito tu experiencia, ¿no?, es cómo se complementan SASB con CDP, con GRI, ¿no? Si justo muchos nos preguntan si utilizas uno, se anula el otro, ¿no? Desde nuestro punto de vista, el punto de valor, obviamente no. Como decíamos, son complementarios. Cada uno están enfocados a diferentes grupos de interés y a diferentes temas. Entonces, como decía Arturo, ¿no?, es una información modular la que hay que preparar, ¿no? Cada uno de la información debe estar muy claro a qué grupo de interés está dirigida. Claro, sí, nosotros también participamos en CDP y en otros cuestionarios con otras calificadoras y utilizamos también otras metodologías para integrar otros índices o distintivos. Y nos hemos dado cuenta que mucho también depende del sector o de la industria.
Muchas veces las metodologías son transversales para todo tipo de industria y con SASB nos dimos cuenta que son específicamente indicadores diseñados para cierto tipo de industrias y que están relacionados con lo que un inversionista quiere observar acerca de ese indicador, cómo es la gestión de ese indicador. Dentro de la integración que hicimos de SASB y el complemento que hicimos también con otras como GRI y al reportar CDP, vimos que sí había oportunidad de integrar estos estándares SASB. Aún así, cuando existen gran cantidad de indicadores de GRI, hubo campo de oportunidad para integrar estándares SASB en las industrias de medios y telecomunicación. Quizá a lo mejor en otro tipo de industrias podría ser un poco similar o a lo mejor no tan similar este tipo de adaptación, de integración, pero nosotros sí vimos una gran oportunidad y nosotros analizamos y decidimos integrarlo y nos ayudó para poder aprovechar estas estrategias que existen actualmente y sacar un beneficio de ellas y sobre todo internamente gestionar nuestros temas y poder comunicar de una manera más transparente. ¿Me lo permites, Javier, ejemplificar cómo son complementarios? Hablaba yo sobre el ejemplo de una compañía que se dedica a desarrollar software, ¿no? Esta puede divulgar información sobre su manejo de desechos bajo esquemas como el GRI, por ejemplo, que ya tiene métricas para manejo de desechos, pero obviamente los desechos que una empresa dedicada a software que produce no son significativos en términos materiales. Entonces, para reportar cuestiones materiales, pensemos el tópico de seguridad de datos o privacidad de datos de los clientes. Ese es un tema material porque impacta financieramente en el desarrollo de una empresa de software. Para divulgar información sobre ese tema, podría utilizar el esquema SASB, ¿no? Entonces, ahí es un ejemplo claro de cómo diferentes iniciativas de divulgación y estándares se complementan dependiendo en el público final de este tipo de información. Sí, digo, y yo solo por añadir algo más, si tomas, por ejemplo, hablando de TCFD, ¿no? Los requerimientos de TCFD, muchos están alineados o ya están alineados con tanto GDP, ¿no? GDP se está alineando con TCFD, muchos de los indicadores, ¿no? De los estándares que propone GRI, que propone SASB, ya también están incluidos en TCFD, ¿no? Entonces, mi punto aquí es que está habiendo, creo que un esfuerzo por todas las partes, ¿no? Por todos esos estándares para explicar bien a las compañías, ¿no? Cómo están alineándose para que no se genere ese como reporting fatigue, ¿no? Que las compañías sientan que tienen que reportar lo mismo de diferentes formas, ¿no? Entonces creo que ahí todos estos estándares están haciendo un buen trabajo para alinearse, ¿no? Correcto. Y ya si os parece la última pregunta, ¿no? Para cumplir los tiempos, una pregunta que también me parece muy interesante. Por ahí nos preguntaban si recomendamos hacer reportes separados, ¿no? Un reporte de sustentabilidad donde se hable de los temas ambientalmente y socialmente materiales y otro reporte financiero donde se traten los temas financieramente materiales, ¿no? No sé si quieres, Arturo, darnos ahí tu punto de vista. Pues lo que nosotros hemos visto es ahora sí que una gama de cómo las empresas están reportando. Hay empresas que dentro de su mismo reporte de sostenibilidad incluyen las métricas SASB, haciendo referencia a la materialidad financiera de las mismas. Hay otras empresas que han empezado a reportar métricas y estándares SASB dentro de sus reportes anuales y sus reportes a los reguladores en Estados Unidos y en diferentes mercados de capitales. Entonces, en realidad, el lugar donde la información reside, ahora sí que es cuestión de la empresa, en donde se sientan ellos cómodos en poner esa información. Eventualmente, los diferentes vehículos que existen están dirigidos a diferentes grupos de interés. Entonces, si ustedes como empresa quieren hablar directamente con sus inversionistas, entonces obviamente los reportes anuales son un mejor conducto para hacer lo mismo. Y las métricas SASB son una buena metodología para hablar sobre los temas ASG que les interesan de más.
pero si quieren hablar con grupos de intereses un poco más amplios, bueno, el reporte de sostenibilidad es la manera de hacerlo. Entonces, dependiendo ahora sí del mensaje y la audiencia, es en dónde se integrarían las métricas SASB. Sí, digo, yo suelo comentar que en Valora como lo vemos, ¿no? Que creemos que es un proceso de evolución, ¿no? de madurez, ¿no? Probablemente en los primeros años sí quieras tener un reporte separado, ¿no? Un reporte financiero y un reporte de sostenibilidad por separado, pero nuestra recomendación es que a medida que se vaya avanzando sí se integre, ¿no? Porque, y cuando se integre ese reporte, que sea una integración real, ¿no? Que no sea, tengo mi reporte financiero y luego le pego el de sostenibilidad, ¿no? Que justo que se cuente cómo se está entendiendo ese principio de doble materialidad, ¿no? ¿Qué temas se consideran que son materiales económicamente, socialmente y ambientalmente? ¿Y qué temas consideramos que están como del otro lado, ¿no? Que son también materiales para los grupos de interés financieros, ¿no? Entonces, esa discusión de cómo ha sido el proceso de materialidad y cuál es el enfoque que se le ha dado, y a partir de ahí cuáles son los disclosures, ¿no? Los requerimientos, la información que se está poniendo de acuerdo a ese enfoque, creemos que es, ¿no? como deberían, como creemos que recomendamos siempre, ¿no? Que las compañías evolucionen. Claro, y sobre todo, si me dejas añadir, si una empresa compagina con el marco del Integrated Reporting, entonces eventualmente se buscaría unir estas comunicaciones, pero como bien dices, al inicio del camino, del viaje a la divulgación ASG, las diferentes empresas están en diferentes lugares y bueno, por eso optan por incluir este tipo de información en diferentes vehículos y publicaciones. Pero el fin, obviamente, es tener un reporte integrado, sobre todo si la filosofía de la empresa compagina con los principios del Integrated Reporting. Muy bien. Entonces, digo, ya estamos recibiendo muchas preguntas. Entonces, si quieres, Arturo y Pablo, vemos como la última, ¿no? Que creo que también es como muy relevante, porque muchos nos preguntan, si estoy utilizando el estándar GRI, ¿no puedo utilizar el SASB? No, como hemos recalcado, son complementarios, diferentes audiencias, diferentes bloques en este sistema modular de divulgación ASG. Entonces, uno no excluye al otro. Estas iniciativas y estos estándares se complementan el uno al otro. Listo, perfecto. Bueno, pues nos quedaron algunas preguntas en el tintero. La verdad, muchas gracias a todos por las preguntas. Como decía antes, compartiremos todos los materiales, tanto las presentaciones como la grabación del webinar. Así que, pues otra vez darle las gracias a Arturo y a Pablo y a todos ustedes por participar. Y pues muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.